la producción real manufacturera tuvo en febrero del 2022 un crecimiento anual del 10,7%, acompañado de un crecimiento del 11,1% de las ventas reales del sector manufacturero y un crecimiento del personal ocupado del 4,6%, todo esto comparando a febrero del 2022 con febrero de 2021. Cuando hacemos esta misma comparación con febrero del 2020, que es el último mes de referente de comparaciones bienales, pues rápidamente vemos que la producción real manufacturera crece incluso más a una tasa del 11,3% y afortunadamente el empleo manufacturero en la comparación bienal febrero del 2022 contra febrero del 2020 solo presenta una muy pequeña contracción del menos 0,1%. Tres dominios manufactureros, en particular bebidas, fabricación de papel, cartón y sus productos y confección de prendas de vestir, están explicando aproximadamente una tercera parte del crecimiento del 10,7% de la producción real manufacturera. No obstante, es importante entrar a resaltar que las actividades de refinación, fabricación de jabones y detergentes y la fabricación de vehículos automotores y sus motores son las tres líneas manufactureras que aportan mayor cantidad de puntos negativos, casi 1,2 puntos porcentuales de contracción a la dinámica de la producción manufacturera, reflejando en estos tres dominios la crisis de abastecimiento internacional, la crisis logística que retrasa la distribución de autopartes y el encarecimiento de las moléculas básicas para la fabricación de jabones y detergentes, que no solo se ve reflejado en una caída en la producción manufacturera, sino en un importante aporte a la inflación, como lo vimos en el caso del mes de marzo. Cuando nosotros queremos entrar a analizar la desagregación departamental de ese crecimiento del 10,7% de la producción manufacturera, pues encontramos que el departamento de Antioquia está aportando un poco más de la cuarta parte de todo el crecimiento que observamos en el mes de febrero. Tenemos que resaltar que los departamentos de Santander y de Tolima, que respectivamente tienen una contracción del menos 3% y el menos 6,5% de su producción real manufacturera, están aportando en su conjunto 30 puntos básicos negativos. Finalmente, cuando queremos desagregar ya no solo en departamentos, sino en zonas urbanas manufactureras, pues encontramos que Bogotá, con un aporte de aproximadamente también poco menos de la cuarta parte del crecimiento del 10,7%, con una expansión propia del 16,6% de su producción manufacturera, es la principal ciudad en aportar puntos porcentuales al crecimiento de la producción manufacturera. De la ciudad de Cali, con una contracción anual del menos 2,3% y con una contracción bienal del menos 12,3%, es la ciudad capital manufacturera que se aleja de la dinámica de reactivación del sector manufacturero que está observando el país. El índice de producción industrial, es decir, la producción real conjunta de este sector industrial ampliado, está observando en febrero del 2022 un crecimiento del 7,5%, en donde a la hora de explicar ese 7,5% tenemos en primer lugar los puntos porcentuales que aporta el sector manufacturero con el crecimiento de su producción real del 10,7%, seguido de aproximadamente un crecimiento del 4,7% de las actividades de electricidad y gas, que aportan 60 puntos básicos, un 2,6% de las actividades de acueducto y saneamiento, que aportan 10 puntos básicos, y el caso de la explotación de minas y canteras, que no aporta puntos básicos, en la medida en que los 10 puntos básicos que aporta ligeramente, pues son el resultado de un contrapeso, de una dinámica satisfactoria de las exportaciones de carbón en el país, compensada negativamente con una disminución de la extracción de petróleo crudo y gas natural correspondiente a una contracción anual del menos 0,6%. En febrero
de 2022 estamos viendo un crecimiento real de las ventas minoristas del 4,9%, acompañado de un crecimiento del personal ocupado del 2,2%. Eso significa que cuando unimos el valor de las ventas del comercio minorista de enero y febrero, estamos viendo un crecimiento del 12,5%, y cuando vamos a lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, vemos un crecimiento real de las ventas del 20,6%. A la hora de desagregar por líneas de mercancía el crecimiento de las ventas reales del 4,9%, podemos decir rápidamente que entre combustibles, repuestos, prendas de vestir y zapatos tenemos casi que la explicación completa del crecimiento de las ventas del 4,9%. Así como hubo otras líneas de mercancía creciendo en menor proporción o con menor aporte, es importante resaltar que estamos observando en febrero del 2022 una caída de las ventas de comercio minorista de alimentos del menos 1,5% y una caída de las ventas de vehículos automotores y de motos, en este caso del menos 5,5%, lo cual refleja el impacto que ha tenido la inflación tanto por alimentos como por vehículos, en la capacidad de compra de los hogares y por consiguiente en el volumen de ventas reales que enfrentan estas líneas de mercancía. Recordemos que la desagregación departamental de la encuesta mensual de comercio exige que aislemos el efecto de combustibles y aceites dentro de la desagregación departamental. Por consiguiente, ese 4,9% que veíamos de las ventas reales de comercio minorista y vehículos crecer en febrero del 2022 se lee como un crecimiento del 3,6%, en donde en este caso el departamento de Cundinamarca, con un crecimiento de las ventas de comercio minorista del 9,2%, está aportando aproximadamente la sexta parte del crecimiento anual del 3,6%, excluyendo combustibles, de las ventas de comercio minorista. Cuando queremos evaluar el sector servicios, recordemos que tenemos que hacer análisis individuales para los 18 subsectores que nosotros visibilizamos a través de la encuesta mensual de servicios. A pesar de que los ingresos nominales o las ventas nominales crecen entre febrero del 2022 y febrero del 2021 para todos los dominios de mercancía, vemos que las actividades de edición todavía observan contracciones significativas en su personal ocupado cuando comparamos el volumen de personal ocupado en febrero del 2022 con aquel de febrero del 2021. Adicionalmente, como referente prepandemia del sector servicios, es importante resaltar que si bien todas las líneas de servicios a los cuales hacemos seguimiento tienen crecimientos bienales positivos en sus ingresos nominales, excepto actividades de edición y educación superior privada, pues tendríamos que resaltar que estos dos subsectores son los dos sectores que bienalmente presentan un retroceso todavía en términos de ingresos y sobre todo en materia de su personal ocupado. Porque, por ejemplo, en el caso de la educación superior privada, que en febrero del 2022 estaríamos esperando una reactivación plena de su capacidad de empleo por el retorno a la presencialidad del sistema universitario, todavía vemos una contracción del menos 9,8% de la población ocupada en esta rama de actividad. Entre febrero del 2021 y febrero del 2022, el crecimiento de los ingresos reales es del 84,6%. No obstante, cuando nos comparamos con febrero del 2020 como referente prepandemia, en la medida en que febrero del 2020 fue un mes hotelero muy próspero, estamos viendo una contracción del menos 11,6% de los ingresos reales del sector hotelero. En todos los casos, tanto en las variaciones, en este caso particular, bienales como trienales, estamos viendo aproximadamente una contracción del 20% del personal ocupado en las actividades hoteleras. Algo que rápidamente, cuando nosotros entramos a analizar para la ciudad de Bogotá, que no ha podido reactivar de forma plena el turismo de negocios y el turismo asociado con viajeros internacionales, vemos que aquí todavía encontramos los rezagos más importantes en materia de recuperación de ingresos, no más
todavía una contracción de los ingresos reales de la perspectiva bienal del 35,1% para la región hotelera de Bogotá. Después de haber visto un máximo de casi 56 habitaciones por cada 100 disponibles al público en general ocupadas en el mes de noviembre del 2021, por los efectos estacionales en febrero del 2020 estamos viendo aproximadamente 50 habitaciones por cada 100 dispuestas al público efectivamente ocupadas en el sector hotelero. Esta tasa de ocupación, que exactamente corresponde al 50,3%, es ligeramente la misma tasa de ocupación que teníamos en febrero del 2020, del 50,7%, y superior a la tasa de ocupación de febrero del 2019, cuando solo teníamos 48 habitaciones ocupadas. Sin embargo, estamos viendo que esta tasa de ocupación que se está obteniendo en febrero del 2022 usa más intensivamente la ocupación por ocio, en la medida en que no hemos visto una reactivación de negocios, y también usa más intensivamente la ocupación por parte de viajeros residentes o de viajeros nacionales, cuando decimos que mientras 33 de las 50 habitaciones ocupadas en febrero del 2020 estaban ocupadas por viajeros residentes o nacionales, estamos viendo que 38 de las mismas 50 habitaciones ocupadas en febrero del 2022 están siendo ocupadas por viajeros nacionales. Eso significa que el gasto interno en turismo ha sido el motor de reactivación de la actividad hotelera del país, y también demuestra la brecha tan importante de recuperar el flujo de viajeros internacionales, que se convierte en un factor de reactivación de los ingresos y la ocupación del sector hotelero en los próximos meses en el país.